Buenas tardes, soy la doctora Lu Quintero, médico psiquiatra, persona trans no binaria. El día de hoy vamos a hablar acerca de la salud mental en la población LGBTIQ+. Antes que nada necesitamos definir a qué nos referimos cuando hablamos de la población LGBTIQ+. Para esto tenemos que definir algunos conceptos. Por ejemplo, lo primero que hay que definir es qué es el sexo. El sexo son todas estas condiciones biológicas que nos definen como machos o hembras, o en el caso de las personas como hombres o mujeres de forma muy general y muy dentro de lo biológico. Se reconoce a través de los genitales externos al momento del nacimiento. Por eso se le llama género asignado al nacer, porque dependiendo si tienes vulva o si tienes pene, se te considera hombre o mujer en el momento del nacimiento. Además de los genitales externos, hay otras condiciones que también podemos considerar parte del sexo, como los genitales internos, ya sea los ovarios o los testículos, el útero, o la cuestión genética, cromosómica, hormonal, etc. Es decir, el sexo es una cuestión más compleja. Esta tendencia que tenemos todas las personas a sentirnos atraídos física, sexual, emocional y románticamente a otras personas. Dentro de la orientación sexual hay mucha diversidad. Podemos hablar de las personas heterosexuales, que son aquellas personas que se sienten atraídas de forma física, romántica, sexual por las personas del género opuesto al que se les asignó al nacer. Y están las personas que son lesbianas, gay y bisexuales. Las lesbianas, que son toda mujer que le atraen otras mujeres, ya sea de forma sexual o romántica. Los gays son hombres homosexuales que les atraen otros hombres de forma emocional, romántica o sexual. Y las personas bisexuales son las personas que les interesan o tienen cierta orientación hacia otras personas independientemente de su género. Después debemos definir qué es la identidad de género. La identidad de género es esta convicción que todos tenemos sobre si somos mujeres, aunque también puede ser si somos neutros, algo que está entre hombre y mujer, o ambiguos, algo que alguien que no se siente completamente de uno o de otro, o que simplemente siente que no concuerda con ningún género. Las personas cuyo sexo asignado al nacer se corresponde a su género, es decir, que aceptan toda su identidad, está conforme con los genitales con los que nacieron, se les llaman personas cis o cisgénero. Las personas que no se sienten identificadas con el género con el que nacieron, con el género que se les asignó al nacer, se les llama persona trans. La T de trans es un paraguas que incluye a las personas transexuales, transgénero, travesti, que es un término que en Sudamérica se usa mucho para las personas transgénero, o todas las identidades que no se sienten conformes con la identidad de género que se les asignó al nacer. Y por último está la expresión de género. La expresión de género son todos estos roles, todas estas forma de verte, forma de expresarte, que culturalmente se asocia hacia un hombre o hacia una mujer.
Ahora, entrando a tema, la salud mental en las personas de la población LGBT suele tener condiciones que suelen ser, digamos, que pueden tener problemas de salud mental, tanto emocional como por el estrés. Todos estos problemas no tienen que ver con el hecho mismo de ser persona lesbiana, bisexual, gay, transexual. No tiene que ver con esto. De hecho, desde hace varios años se quitó la homosexualidad de los manuales de diagnóstico y tratamiento de la psiquiatría. Y desde el 2019 también se quitó a la transexualidad de los trastornos mentales. Entonces, el hecho de ser una persona LGBTIQ o más no es algo patológico, no es una enfermedad mental ni es una enfermedad en general, pero sí pueden presentar ciertas enfermedades mentales o emocionales. Principalmente, o el caso más claro es la depresión. En estudios que se hicieron en Estados Unidos en jóvenes que se identificaban como gays, lesbianas o bisexuales, se vio que, comparado con la media nacional, que es 8.2, es decir, más del doble. En cuanto al estrés postraumático, también resultaron tener un nivel mayor de 11%, comparado con el 3.9% en la población general. Regresando un poco a la depresión, las personas transexuales o transgénero tienen más probabilidad de presentar depresión incluso que las personas homosexuales. Se dice que hasta el 50 al 67% de las personas pueden presentar depresión a lo largo de su vida. Esto comparado con el 15% de la población general, pues es bastante la diferencia. Para cerrar un poco con la depresión, hay que recordar que también es la principal causa de discapacidad en la población en general. Entonces, es una causa importante que nos está haciendo que las personas de la población LGBTIQ puedan tener más problemas en su vida cotidiana, más disfunción en su vida cotidiana. También las personas LGBTQ tienen más probabilidad de tener comportamientos, conductas suicidas. Por ejemplo, en el estudio que antes les mencionaba, hasta el 31% de la población homosexual o bisexual presentó conductas suicidas. Comparado con el 4% de la población general, es una diferencia bastante amplia. Y hablando de las personas trans, hasta el 41% pueden presentar intentos suicida. Ahora, hablando sobre las adicciones, las personas de la población LGBTIQ+, pueden presentar un riesgo mayor de 1.5 a 3% más probable que caigan en las adicciones, tanto a cigarro como alcohol o drogas ilícitas. Como les mencionaba, todos estos problemas de salud mental no están relacionados directamente con el hecho de ser lesbianas, gays, bisexuales o transexuales o transgénero, sino con el hecho de vivir una serie de estrés y violencia relacionada con el hecho de expresarse como tal. Vamos a ir un corte y a continuación vamos a hablar más acerca de las causas de estos problemas de salud mental.
o cuidar a la familia, o tener más horas manejando, o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia, después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia, después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. De suicidio no tienen que ver directamente con el hecho de ser personas LGBT. El problema principalmente es por algo llamado estrés de minorías, es decir, el estrés que viven las personas al pertenecer a una minoría dentro de la sociedad. Todas estas problemas de salud mental que antes les comentaba no están precisamente ligadas solo al hecho de ser de la diversidad sexogenérica, también las presentan otras minorías, como personas afrodescendientes, indígenas, personas que viven con discapacidad. Todo esto se vive, o este estrés de minorías se vive en todas estas poblaciones. En el caso específico de las personas de la diversidad sexogenérica, podemos decir que se deriva de todos los prejuicios y estereotipos que se tienen sobre las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, queer, etc., donde hay una simplificación de qué es ser gay, lesbiana, transexual, bisexual, etc., y se vuelve como una caricatura de lo que realmente son, o se empiezan a ver ciertas ideas equivocadas, como que tienen alguna patología o ser de esta población fuera alguna patología, o que son personas perversas, o que son personas que causan daño a los niños o a otras personas.
todo esto son algo falso. No hay mayores tasas de parafilias en personas de la población LGBTIQ que en la población general. Pero estos prejuicios se van repitiendo y se van haciendo cada vez más grandes en la sociedad. Y esto nos genera un rechazo, lo que conocemos como homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia, LGBTIQ-fobia. Esta homofobia y sus derivados se definen como todas las actitudes, los comportamientos o los sentimientos negativos dirigidos hacia esta población en base a la forma en la que se expresan su identidad de género o su orientación sexual, o por el hecho de saber y conocer de esta orientación sexual o identidad de género. Todos estos comportamientos negativos nos llevan a la discriminación, a la violencia, que puede ser de distintas formas, desde violencia directa como insultos, como golpes, o una violencia mucho más fuerte, como todos los crímenes de odio, que desgraciadamente se escuchan muy frecuentemente, como hay uno tras otros asesinatos de personas de la comunidad LGBTIQ. También esto nos causa que haya rechazo social, y las consecuencias de este rechazo son una menor integración social. Hay un rechazo de la misma sociedad porque los mismos prejuicios que les decía están esparcidos con todos. Las personas que brindan salud, que brindan educación, justicia o protegen el orden público, también tienen estos prejuicios y también pueden expresar esta homofobia, esta bifobia, transfobia, lesbofobia. Y las consecuencias de esto es menor acceso a la salud. Además, menor acceso a servicios como de educación. Primero está los estresores externos objetivos. Por ejemplo, la violencia directa, golpes, asesinatos, violencia psicológica, verbal, que nos daña directamente y hace que venga un estrés constante. La segunda forma o el segundo proceso es a través de la expectativa de victimización o rechazo. Esta expectativa de victimización o rechazo es el miedo que se tiene por los mismos ataques, ya sean directos a una misma persona o que escuchamos, que sabemos que pasan a otras personas de la comunidad o de esta población, y hace que se viva con un miedo siempre presente. Miedo a ser violentados o violentadas, violentades, miedo a que se nos agreda, se nos excluya o se nos discrimine. Y la tercera forma son las actitudes sociales negativas que dentro de la misma comunidad o de las mismas personas de la diversidad internalizan. Es decir, todo este rechazo, odio y discriminación lo ejercen hacia uno mismo. Y esto hace que no expresen su identidad de género o su orientación sexual de forma abierta, e incluso puedan ser ellos mismos quienes rechacen a la misma comunidad. Generalmente, pues todo el rechazo y la violencia es de la sociedad en general. Ahora,
¿qué es lo que debemos hacer con este estrés de minorías? ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar que venga esta depresión, esta ansiedad, este estrés postraumático y lo más lamentable que son los suicidios en la población LGBTIQ+? ¿Cómo hay varios contextos donde se discrimina y hay esta violencia y este estrés? Debemos actuar en cada uno de los contextos. Por ejemplo, dentro del contexto social y cultural, debemos hacer implicaciones en las leyes y en las políticas públicas. No hay suficientes datos, pero lo que se ha visto es que en Estados Unidos, en los estados donde las leyes permiten el matrimonio entre personas del mismo género, o las leyes de identidad de género donde se les permite y no se les discrimina por la identidad de género que expresan y se les permite el cambio de documentos, hay menores tasas de depresión, intentos de suicidio, ansiedad, que en los estados donde estas leyes no están presentes, sino al contrario están prohibidas. Entonces, primero hay que cambiar el marco legal y las políticas públicas para que sea posible la inclusión en el espacio o en el contexto interpersonal. Lo que funciona muy bien son los programas sociales y escolares que nos llevan a integrar a las personas de la diversidad sexogenérica. Por ejemplo, se vio que en ciertos estados, igual en Estados Unidos, donde se hacían programas específicos para incluir a personas identificadas como gays, lesbianas, homosexuales, bisexuales, trans, se les incluye expresa y directamente y se habla sobre esto en las escuelas y hay clubes que ayudan para fomentar la tolerancia, hay menor bullying, menor acoso escolar, menor estrés y por lo tanto menor depresión, menores intentos de suicidio, etc. También las políticas dentro de la comunidad que incluyen a las personas bisexuales, transexuales, lesbianas, etc., que sea expresa y directamente la inclusión, no solo bueno, sí, les dejamos entrar, no, que sea directamente hablar sobre el tema y fomentarlo, fomentar que se pueda expresar la identidad y la orientación de forma natural, como ocurre con las demás personas que no forman parte de la diversidad sexogenérica, aunque sí forman parte a final de cuentas. Ni a nivel intrapersonal, uno como, por ejemplo, dentro de la práctica clínica, hacer ciertas modificaciones para incluir a las personas que generalmente no se les incluye. Por ejemplo, hablarles por sus pronombres y sus nombres elegidos, como por ejemplo, no suponer que una persona va a ser heterosexual de primera instancia. También dentro del contexto intrapersonal incluye todos los cambios en la familia para aceptar a las personas de la diversidad sin la discriminación. Todo esto, una persona va a estar en todos los contextos, en el social, en el interpersonal, en el intrapersonal, y va a moverse de uno al otro. Por eso es importante que en todos estos contextos esté tratada o sea fomentada la integración, porque si le va muy bien en la escuela, tiene un apoyo social, pero en su colonia hay discriminación,
va a haber problemas y viceversa. Si en su casa se le acepta muy bien, pero en la escuela tiene problemas, va a haber mucho estrés. Se supone que todo esto va cambiando a lo largo del tiempo, que ya no estamos como estábamos hace tiempo y esperemos que en el futuro estemos mejor. Pero eso es una tarea que tenemos todos que hacer de forma unida. Para resumir, y como recomendaciones finales, las personas de la diversidad sexogenérica, también conocidas como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, no son condiciones que sean patológicas de por sí. Más bien pueden tener problemas en salud mental por el rechazo y el estrés que se vive por la forma en que la sociedad se les trata o se nos trata. Y la forma de aminorar esto es integrarse desde la familia, desde la escuela, desde el lugar en el que estemos, desde el trabajo, si tenemos un compañero de trabajo, una compañera, un compañero que sea gay, bisexual, transexual, incluirlo, no excluirlo, y permitir que se conviva con todos, incluirse a todos los espacios, convivir con personas de su misma edad, convivir con adultos mayores, convivir con niños, como cualquier otra persona, porque como se ha dicho, el hecho de convivir con ellos no hace que los niños se vuelvan homosexuales, bisexuales, lesbianas, transexuales, pero sí hace que aprendan desde niños a respetar la diversidad, tanto de género, de orientación sexual u otros tipos de diversidades culturales, diversidad racial, diversidad religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es a lo que los invito, a integrar y aceptar a las personas sin prejuicios de ningún tipo. Vamos a ver algunas preguntas que nos hicieron. Primera pregunta nos la hace Carmen Ballesteros. ¿Cómo intervenir desde la docencia en la diversidad sexogenérica para prevenir los problemas de salud mental en la población? Esta es una muy buena pregunta, ya que en el ambiente escolar es uno de los principales ambientes donde se puede prevenir. Primero, hablar claro al respecto. Decir o expresar cómo la orientación sexual no heterosexual también es algo natural, también es algo que existe y que no por ello debe discriminarse. No porque a un niño le guste otro niño va a ser algo malo, solo es algo diferente. Lo mismo dentro de la identidad de género. Decir cómo no es algo patológico que alguien que se le conoce como niño dice que quiere ser niña, es algo que forma parte de la diversidad y se le debe permitir también expresarse sin discriminación. Entonces, enseñarles a los niños desde pequeños que esta situación existe, que es natural y que no hay problema en ello. Ahora, cuando se identifica que hay un problema en específico con alguna persona que se identifica como gay, lesbiana, bisexual, transexual, etcétera, transgénero o de una identidad de género diversa, hacer un grupo donde hablar con tanto los niños
para explicar cómo eso no está mal y procurar formar redes. Este niño o niña que puede ser rechazado por expresar su identidad de género o su orientación sexual, puede tener otros compañeros que formen parte de una red de apoyo. Integrarlos y hacer que estas redes de apoyo sean cada vez mayores. Otras políticas que sirven dentro de lo educativo son, por ejemplo, el uniforme neutro, que no sea necesariamente uniforme de niña, uniforme de niño. Esto a las personas trans o las personas con identidades de género diversas ayuda mucho a que no me sienta mal, no sienta esta disforia por usar un pantalón o sobre todo una falda cuando pues no me siento como niña, me siento como niño y me causa mucho malestar usar falda o viceversa. Entonces, la ropa neutra nos ayuda a que se desarrolle mejor la identidad de las personas. También algo muy importante, si la persona se identifica con un género diferente al que viene en sus documentos, hablarle con el género que prefiera. Es que yo prefiero que me llamen Lu y prefiero que se me trate como mujer, con pronombres femeninos. Muy bien. Es la alumna, es nuestra compañera, etcétera, etcétera. Vamos a otra pregunta. De Carla Rodas, ¿qué es la I, la Q y el más? Como les explicaba al principio, la I viene de intersexual. Todas las personas cuyos genitales o características sexuales secundarias, como la formación de senos, redistribución grasa, la formación de músculo o de vello facial en los hombres. Todas estas características no concuerdan con lo que se esperaría por los genitales que tienen al nacer, o que estos genitales son ambiguos, es decir, no podemos identificar claramente si son de hombre o de mujer. ¿Qué se hacía antes con las personas intersexuales? Se le asignaba un género. Generalmente era más fácil decir, bueno, son genitales que parecen de hombre o de mujer, es más fácil hacer una cirugía para que sea niña. Y se le asignaba el género femenino. Y en muchas ocasiones estas personas presentan problemas a lo largo de la vida porque no es la identidad de género con la que se identifican, o porque no se les deja elegir. A lo mejor no querían o no se identifican con el género femenino que fue el que se les asignó quirúrgicamente y tienen problemas. O a lo mejor se les asigna el género femenino y en la adolescencia comienzan a expresarse caracteres secundarios masculinos y causa un problema mucho mayor. La recomendación con estas personas es dejar que sean intersexuales, no tratar de encasillarlos en uno de los géneros, porque a final de cuentas son personas que pueden presentar características de uno o de otro, y como a cualquier otra persona, dejar que se expresen como les es más natural. La Q viene de queer. Queer es un término en inglés que quiere decir extraño o raro. Esto ha sido un movimiento tanto político como filosófico donde se rechaza la normativa heterosexual cis, es decir, se rechaza que uno
tenga que ser obligatoriamente hombre o mujer por los genitales que tiene, o expresarse como se espera que se expresaría una persona hombre o mujer. Entonces, la Q de queer viene sobre personas, este movimiento político filosófico que rechaza la normativa o que se tenga que normar a todos como heterosexuales y cis. También la Q viene de questioners, personas que se están cuestionando, que no les es tan fácil descubrir si son hombres, mujeres, si son de género no binario, si son homosexuales, bisexuales, transexuales. Las personas que todavía no saben cómo definirse, ahí también es la Q de personas que se cuestionan. Y el más viene de todas las identidades y orientaciones sexuales que no están incluidas dentro del acrónimo LGBTI. Por ejemplo, las personas que no sienten atracción física o romántica hacia personas de ningún género, que se les llama asexuales, o pansexuales, cuando no importa si es hombre, mujer, si es cis, si es trans, etc. O también las personas cuyas identidades no se corresponden con lo binario de hombre o mujer. A esto se le llama identidades no binarias, y hay un montón de identidades ahí: bigénero, género fluido, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en el más entran todos los aliados, todas las personas que apoyan a la comunidad LGBTIQ. Espero haya quedado clara la pregunta. Vamos con la siguiente. María Osorio Salgado pregunta: requerimos orientación respecto a la forma en la que debemos conducirnos en tratamientos residenciales con población LGTBI. Dentro de... Bueno, espero haber comprendido bien la pregunta. Si te refieres a dentro de un tratamiento residencial como un asilo, como hospitalizaciones, etcétera, etcétera, o albergues donde están separados por hombres o mujeres, es fácil. Si la persona se identifica como hombre, se le trata como hombre, se le incluye en los lugares donde deben ir los hombres, usa el baño de hombres y las instalaciones de hombres. Si se identifica como mujer, se le trata como mujer, se le incluye en los lugares donde están o viven las mujeres, usan el baño de mujeres, etc. Muchas veces esto puede traer problemas, sobre todo en la población trans, cuando hay violencia. Por ejemplo, en las cárceles o en otros ambientes donde por el no comprender puede generar violencia. Muchas veces, para limitar este problema, lo que se hace son espacios neutros, baños neutros, regaderas neutras, donde, sin importar tu identidad de género, puedes usarlas. O espacios protegidos, espacios seguros. Es importante hablar de los espacios seguros en todos los ambientes, tanto en escuelas, casas, sociedades, grupos familiares, etcétera, porque eso ayuda es un espacio donde está libre de violencia y se puede expresar de forma normal, natural, sin ninguna intervención. Entonces esto se recomienda cuando ya hay violencia dentro de estos espacios, o donde otras personas, que no debería ser, pero puede pasar, se incomodan por que expresemos nuestra identidad de manera distinta. Lugares seguros y neutros donde puedan
estar estas personas. En caso de orientación sexual diferente a la heterosexual, lo mismo. Si es un hombre gay, con los hombres; si es una mujer lesbiana, con las mujeres, etcétera, etcétera. Y con las personas que no se identifican con ninguno de los géneros, hay que dejarles elegir dónde se sienten más cómodos, o cómodas, o cómodos. Espero haber podido responder bien la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Calimán Pereo pregunta: saludos, me preguntaba cómo intervenir con personas que tienden a la agresividad en estos temas y muy poca o nula apertura al diálogo. Esta pregunta es bastante problemática también para mí. ¿Cómo se interviene con una persona que genera y procede con violencia con otras personas? Lo que más nos ayudaría es desde las políticas públicas, desde todas las leyes antidiscriminación. Cuando hay un rechazo violento hacia estas personas, os conviene poder tener leyes e instituciones que nos protejan a las personas que vivimos esta violencia. Y no solo hablo de las personas de la diversidad sexogenérica, también cuando esta violencia se ejerce hacia personas racializadas como indígenas o afrodescendientes, personas con discapacidad o personas que expresan algo diferente a lo que se acostumbra normalmente. Si es en un espacio específico, por ejemplo en el trabajo, en la escuela y demás, también debe intervenirse de una forma pues desde la autoridad, probablemente desde la dirección, hablar con esta persona, reunirse para hablar con él. Lo más importante creo que es la educación y la convivencia con estas personas. Desgraciadamente, si es una persona que está ejerciendo violencia constante y cotidiana y muy agresiva contra otros, se necesita autoridades que nos apoyen. De otra forma, pues podemos juntarnos todos, pero contra la violencia y agresión directa es muy difícil trabajar. Ok, hay más preguntas, pero tenemos que cerrar. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron en directo conmigo y quedamos en las redes sociales para cualquier otra pregunta, para cualquier otra información que necesiten. Muchas gracias y hasta luego. Gobierno de México.